Bienvenidas, bienvenidos a La Vuelta Completa. Ya estamos preparados, listos, todo el equipo, para repasar los títulos del día, títulos que están vinculados con lo que sucedió ayer, el accidente con los trenes de la línea Sarmiento, también lo que pasó hoy en torno del Congreso de la Nación, nuevamente represión, nuevamente heridos, nuevamente estas noticias a las que nos quiere acostumbrar el gobierno de Javier Milei. También se conoció la cifra de inflación. Tenemos muchos temas para abordar, pero antes vamos a recibirlos con un poco de música, así luego abrimos la agenda. Tranquilos, tranquilos, porque la música nos hace bien. Sentado aquí, que ya el invierno me alcanzó sin gamulan. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Tantas veces lo soñé como real, que quiso el tiempo y quiso nada más. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Me habrás dejado, resulta extraño, porque a mi lado no estado jamás. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Sin gamula. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Bueno, como verán, no es una bienvenida a cualquiera recibirlos escuchando Los Abuelos de la Nada, este clásico sin gamulán. Es un tema vintage, o sea, es tan vintage como tener un gamulán, casi, ¿no? Maravilla. ¿Qué haces, Mastrangelo? Hola, Andrea Recupero. Teníamos nosotros gamulán. Yo tenía gamulán. Sí, mi madre y todas las madres tenían gamulán, y después cuando crecimos se los robamos y los usamos nosotras. Prenda histórica fabricada en Uruguay por una fábrica llamada Cubalán. Ah, mira. Y de ahí al mundo lo mandaban hasta que se fundieron. Claro, sí, obviamente. Bueno, ahora existe todavía esas camperas de corderito, pero bueno, antes era un clásico. Era un clásico. Era un clásico que todas las madres tuvieran un gamulán y después nosotras se los robábamos cuando crecimos. Y bueno, y este tema, por supuesto, de Los Abuelos de la Nada, para recibirlos en un día tan particular, otra vez es miércoles. Perdón que como parezco... ¿se acuerdan de la publicidad esa que aparecía el pajarito y te comía la cabeza con todo lo que tenías que hacer y con todo lo que tenías que pensar y todo lo... Bueno,
que estaba vinculada con los temas de la modelización de las mujeres frente a la sociedad capitalista, la sociedad de consumo, etcétera. Pero bueno, vengo diciendo lo mismo desde el 27 de octubre prácticamente. Los problemas de los argentinos, de las argentinas, continúan siendo exactamente los mismos que antes de la elección de medio término. Tuvimos y tenemos todavía la obligación de hacer una lectura, no solamente de los resultados como venimos haciendo, sino de la campaña y de todas las cosas que pasaron antes de la elección del 26 de octubre, que fueron completamente dislocadas. Muchas denuncias que salpicaron al gobierno nacional y que sin embargo finalmente no hicieron mella y fue La Libertad Avanza la que más votos sacó el 26 de octubre. Ayer hablábamos con Teresa García y ella nos decía, bueno, tampoco fue tanta la diferencia. Es cierto que no fue tanta la diferencia, pero el que ganó, ganó, y así son las cosas y así son las reglas. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque otra vez es miércoles, otra vez tenemos a los jubilados y a las jubiladas, algunos de ellos, un grupo de ellos, que están aguantando y resistiendo y se movilizan para reclamar por sus derechos. Porque la jubilación mínima con la última actualización es de 333.000 pesos. Sí, escuchaste bien, 333.000 pesos. Decime, ¿qué persona puede vivir hoy en la Argentina con 333.000 pesos? Esos jubilados, por supuesto, tienen además el bono de 70.000. Bono que se cobra únicamente si perciben un haber menor a 400.000 pesos. ¿Sí? La mayoría del universo de jubilados y jubiladas es de la mínima, percibe la mínima hoy en la Argentina, es decir, que está rondando con el bono los 400.000 pesos. ¿Y qué pasa todos los miércoles? Antes y después de las elecciones, reprimen la protesta de los jubilados y de las jubiladas. Como si ellos fueran los culpables de algo que se escapa a nuestra, por lo menos a nuestra idiosincrasia y a nuestro modo de ver el mundo. Hoy dos fueron golpeados y además fueron presos, estuvieron detenidos. También el padre Paco, una vez más, lo golpearon. Vimos las imágenes con la cara ensangrentada. Felizmente, hace una hora más o menos fue liberado. Estaba ahí el diputado Valdés con él en el momento en el que fue liberado, y había también algunos otros representantes del campo nacional y popular acompañando, denunciando, etcétera. Pero esto debería cesar, terminar. Y sin embargo sabemos, porque lo dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que por más que ella se vaya al Senado de la Nación, la política va a ser la misma y van a impedir, porque esta es la otra lectura, van a impedir los piquetes. Para ellos esto no es una protesta en reclamo de los justos derechos, es un piquete lo que quieren hacer los jubilados. Y el piquete lo hace el gobierno, porque nosotros venimos acá todas las semanas, todos los días, y la cantidad de policía que hay en torno del Congreso es enorme. Y hoy además había despliegue de vehículos de la policía. Y ese despliegue de vehículos estaba acompañado de un montón de gritos, de empujones, de nerviosismo, de gente que tiene que cerrar las persianas de sus comercios porque la verdad le da miedo, le da temor. Entonces no es una solución esto que nos quieren presentar como una solución. Es violencia, es violencia. Entonces este es uno de los temas que no cambió. Hubo elecciones, todo sigue igual. Tampoco cambió el tema de las mediciones de inflación. Hoy se conoció el número de la inflación de octubre, que fue del 2,3%. La verdad que ya lo venimos conversando en este programa, es una medición que es un promedio. Si tenés solamente el 10% de aumento de los productos cárnicos, tenés un aumento importante, casi también del 8% en las tarifas de electricidad, no sé, bueno, se licúa con el parate del consumo que hay en otros rubros y porque no aumentan los precios en otros rubros porque directamente no hay ventas.
no hay ventas hoy. Y después de las elecciones, menos se está moviendo el mercado. La gente se está fundiendo, está cerrando su negocio, bajando las persianas. Y no lo estoy inventando, ustedes lo saben. Lo saben, miren alrededor, miren la zona comercial del lugar donde viven y cuéntenos. 11 3200 0530 es nuestro WhatsApp. Víctor tiene el desglose de la inflación de octubre, ¿verdad, Víctor? ¿Cómo va? Sí, eso, bueno, Andrea, te saludo nuevamente. Sí. Y efectivamente, la inflación de octubre fue otra vez más alta que la de septiembre. Fue de 2,3, según informó el INDEC, 2,1 había sido en septiembre. Sí. El rubro que mostró un mayor aumento de este mes fue el transporte, Sí. con un 3,5. Luego se ubicó... Claro, porque empezó, y ojo, porque en noviembre también, ¿eh? Va a subir. Claro, va a tener un incremento. De nuevo incremento del rubro de transporte porque empezó el mes y aumentó el colectivo y aumentó el subte, ¿se acuerdan? Exactamente. Todos los meses va a subir el subte. Ya lo dijo Jorge Macri en su momento, que todos los meses va a subir un poquito el subte. Bueno, luego de transporte se ubicó vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con un 2,8% de aumento. Sí. En tanto, bebidas alcohólicas, tabaco, prendas de vestir y calzado registraron un 2,4% y alimentos, bebidas no alcohólicas quedaron en la marca promedio del 2,3%. Por debajo de la promedio se ubicaron equipamiento y mantenimiento del hogar, recreación y cultura, ambas con 1,6%. Es decir, lo que la gente puede prescindir y por lo tanto deja de consumir automáticamente es lo que hace que el promedio baje, como vos decías, Andrea. Lógico. Bueno, viste, equipamiento y mantenimiento del hogar. Lo comentábamos el otro día lo que estaba pasando en los supermercados, que te revoleaban los electrodomésticos y ni así los vendían. Claro, lo que están bajando de precio son los pequeños electrodomésticos. Claro. Ojo, no te bajan de precio la licuadora, o que es algo que se usa en las casas, por lo menos en la mía se usa la licuadora. O no baja de precio las aspiradoras, por ejemplo, que son las elementos que hay. Sí, bajan de precio. Claro, pero esa cosa que vos decís, bueno, si lo tengo o no lo tengo, me arreglo. O sea, si tengo tostadora o no tengo, no importa, tuesto el pan arriba de la tostadora de lata o bueno, si no tengo pava eléctrica, tengo pava, si tenés gas, tengo la pava común. Entonces, bueno, esos son los que, o tengo freidora o no tengo freidora, la verdad. Lo mismo. Eso hace bajar el promedio y fíjate lo mismo, lo otro que hace bajar el promedio es recreación y cultura, lo mismo. Y si no tengo plata, no voy al teatro, no voy al cine, no compro un libro. Tal cual. Bien, después seguimos ampliando el tema de la inflación, pero bueno, coincidimos, ¿no? Que estos temas siguen siendo los mismos, no hay ninguna solución, la cuestión de la vida cotidiana de los argentinos y de las argentinas está complicadísima, falta muy poco para las fiestas de fin de año y hay un parate absoluto. Los dos estuvimos conversando y viendo, y andamos y charlamos con todo el mundo. Pero además de alguna manera, bueno, yo directamente y vos indirectamente, estamos relacionados a rubros de consumo masivo, más allá del trabajo que hacemos acá. Y lo vemos diariamente en nuestro trabajo cotidiano o en nuestros círculos familiares. En nuestros círculos familiares, exacto. Y también en el consumo de cada una de nuestras familias, de lo que se come, lo que no se come, cuánto gastás. Cada día gastas más. Ahora después les cuento. Después retomamos porque ahora vamos a hablar de otro tema muy importante que tiene que ver con los trenes, ¿sí? Los trenes que ayer otra vez nos dieron una mala noticia, un gran susto cada vez que se produce un accidente con los trenes. Todos nos movilizamos y muchísimo, tenemos malas experiencias. Vamos a recibir al delegado de los trabajadores del Tren Sarmiento, a Pablo Montenegro. Pablo, un gusto saludarte. Te Hola, recibimos en la 530, Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo. Andrea, Víctor, buenas tardes, muchas gracias por comunicarte. No, por favor, mira, bueno, Pablo, hay mucha información y desde muy temprano hemos escuchado distintas voces vinculadas a los trabajadores, al gremio, pero bueno, a esta hora necesitamos la información actualizada. Contanos vos, primero, antes de ir a revisar qué es lo que sucedió, ¿cómo está funcionando hoy el Tren Sarmiento, la línea Sarmiento? Y la línea está funcionando con muchísimas demoras. El descarrilo de ayer fue muy grande,
rompió muchas señales y eso inevitablemente genera demoras que no se pueden subsanar de manera inmediata, así que bueno, y esto va a tardar en solucionarse, digamos, lamentablemente no es algo que pueda llegar a solucionarse muy rápidamente. Cuando decís que no se va a solucionar rápidamente, ¿estás pensando en días, semanas? Y no, mira, yo justo no soy del sector, Bien. pero no creo que vaya a ser, porque tenés trabajo de día y obra, trabajo de señales, Sí. esencialmente eso, y eso lleva mucho, es mucho movimiento, mucha infraestructura, eso, semanas por lo menos. Semanas. Bien, ¿esto depende también del presupuesto o si hay más presupuesto se resuelve más rápido, si hay más gente se resuelve más rápido o va por otro carril? Directamente relacionado con el tema. Esto es parte, sin ningún lugar a duda, de la chique, de la motosierra que también nos ha llegado a los ferroviarios y al sistema ferroviario. De hecho, digamos, para empezar por la gente, tenemos por lo menos 400 trabajadores menos en la línea. De esos 400 trabajadores, la gran mayoría son todos trabajadores que se fueron con oficio, con mucho conocimiento del sistema ferroviario, bueno, del trabajo que hacían acá en el ferrocarril, y que se fueron porque no les alcanzaba la plata que recibían en el ferrocarril, y muchos hasta se fueron al sistema informal, saneando con la plata del retiro voluntario deudas que se les fueron acumulando por la baja salarial. Claro. ¿Y a dónde fueron a trabajar estos laburantes calificados? Y muchos con oportunidades en negro, la changa, el tallercito propio, en empresas contratistas y demás. Y otros con muchos problemas de deuda han hasta salido a hacer Uber. Claro. Digo, porque eso también lo vemos. Pablo, no sé si te molesta la pregunta, pero ¿cuánto gana un laburante promedio? Claro, del Tren Sarmiento. Y un promedio, mira, nosotros tenemos trabajadores de categorías bajas que no llegan al $1.000.000, que están en 800, 950.000 pesos. Las categorías intermedias están entre 1.100.000 y 1.400.000, todo va dependiendo de la antigüedad, y las categorías más altas 1.700.000, 900 como mucho. Que son los que tienen mucha antigüedad. Menos. No necesariamente. Yo tengo 20 años de ferroviario y estoy percibiendo 1.300.000. ¿no? Ok. Tiene que ver con la tarea que desempeña cada uno. Sí, por ejemplo, los conductores, los conductores son los que más ganan. Los conductores ganan un poquito más, claro. es otro gremio, sí, ganan un poquito más, pero tampoco, antes claro. Hay una diferencia bastante grande. Ahora ya se acható todo muchísimo. ¿Y estos son 8 horas de laburo? 8 horas de trabajo, 48 semanales. Sí. Ok. Pablo, ¿qué tal? Víctor Mastrangelo te saluda. Hola, Víctor. Con respecto a la situación que sucedió ayer en Liniers y lo que pueda estar sucediendo en otras partes de la traza del Tren Sarmiento, ¿habían existido advertencias respecto al estado en que se encuentran las vías, los durmientes, la falta de mantenimiento? ¿Habían existido algún otro tipo de sucesos o se estaban tomando precauciones cuando se pasaba por esa zona de aminorar mucho la velocidad por las dudas? No hay, en general no es que hay problemas de vías o de durmientes, ese no es el problema. Realmente ese no es el problema. El gran problema que nosotros venimos denunciando desde hace más de 20 años es el sistema de señales. El sistema de señales, hay una combinación de señales que tienen más de 100 años con tecnología que se le fue incorporando en la década del 30, en la década del 40, en la década del 60, y todo, y hay un poco más moderna también, de los 80 a los 90, incluso ahora más cercana a 2000. Y todas son tecnologías de diferente origen. Hay tecnología inglesa, tecnología alemana, tecnología japonesa, tecnología china, Suiza, hay incluso hasta tecnología argentina, y se genera un híbrido que muchas veces las fallas se generan a partir, que eso también lo venimos denunciando permanentemente, de la incompatibilidad, de cosas muy viejas con cosas demasiado nuevas que no terminan de solucionar problemas, sino que incluso hasta lo agravan. Pero, digamos, esto hace
Yo no recuerdo que hubiera pasado algo así en esa zona, por lo menos en los últimos 10 años, no sé, desde que se cambiaron los durmientes, las vías, y desde que se renovó la flota de trenes, algún incidente de ese tipo no recuerdo ahí. No, de estas características afortunadamente tenemos que decir que no. Ahora las fallas que venimos teniendo por producto del sistema de señales son muchísimas, de hace rato. De hecho, hace más o menos un año, no solamente en el Sarmiento, es un problema en todo el sistema ferroviario. Hace más o menos un año atrás, en el San Martín hubo un choque sin pasajeros, sin público pasajero, y que tuvo que ver con esto, con el sistema de señales, Claro. Pablo, está totalmente descartado, ya lo especificaron así los peritos, no hubo error humano acá, ¿no? De ninguna manera. No, nosotros ya lo dijimos junto con el Pollo, todo el cuerpo delegado, cuando fuimos entrevistados y demás, que no hay posibilidad que haya error humano en esto. Es un sistema, justo este cambio, puntualmente el cambio 54, donde se produjo la falla, es un cambio que fue conectado a semiautomático, que fue conectado a tecnología nueva en los últimos 2 fines de semana por la empresa privada ERSO, y que tiene un sistema de seguridad, de enclavamiento, que no permite que el cambio se active hasta que la formación o las formaciones no abandonen el trayecto de vía, el trayecto de la sección, se le llama, la sección de vía es donde está el cambio, es decir, hasta que no hay formación no se mueve nada, es un sistema de seguridad. Lo que sabemos, y nosotros lo empezamos a decir ayer, desde primera hora, antes de saber peritaje, nada, acá falló el sistema de seguridad, o sea, volvió a fallar la seguridad en el Sarmiento. Claro. Bueno, a ver si nos comentás un poco a qué nos referimos cuando decimos falló la seguridad. Es esto, digamos, a ver, siglo XXI, la tecnología llega a tal punto que hay cosas que por más que vos quisieras hacer, no las podés hacer. Por más que tengas la voluntad de hacerlo, no lo podés hacer. Hoy, en cualquier domicilio, digamos, para hacer ejemplo dale, práctico, así entendemos. Metés los dedos en el enchufe, salta la térmica. Sí. ¿Cuándo puede fallar? Y cuando no tenés la térmica en condiciones, cuando el disyuntor no está en condiciones, cuando tenés un abandono más general, o cuando tenés una combinación de cosas que no van. ¿Sí? Bueno, esto es lo que pasa. Si te falla un sistema de seguridad, tenés problemas. Si no hay forma de que pase. No hay forma de tocar un botón y activar el cambio si el sistema de seguridad está activo o está funcionando. Bien, yo quiero consultarte algo más, Pablo, con respecto en general a lo que vos nos estabas diciendo, que hay fallas, hay problemas de mantenimiento, hay problemas de dinero, ¿no? Que tienen 400 trabajadores menos en la línea. Vos, ¿cuánto hace que trabajás en los ferrocarriles, en el ferrocarril? Y voy a cumplir 20 años. Bueno, en esto, claro, nos dijiste antes, discúlpame. Está bien. En estos 20 años, y mirando un poquito para atrás y un poquito para adelante, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo está hoy el tren? Vos ahora estás en el Sarmiento, no sé si antes estabas en otra línea, pero ¿cómo ves hoy y hacia dónde vamos? Porque los usuarios, ¿no? Los usuarios y ustedes como laburantes. Sí. Y estamos muy mal, realmente estamos muy mal. En comparación, estamos en principio de la década de los 90, más o menos, donde todo se empieza a caer abajo, donde, qué sé yo, las formaciones chinas, por ejemplo, ya cumplen 10 años. La intervención de los 10 años, que es una reparación general que se le hace en los talleres de Villa Luro, no se le puede hacer porque no está la totalidad de los repuestos para ponérselos. Digamos, la DECA anual, que se le llama la revisión NECA anual, que se le hace a las formaciones, pero no solo el Sarmiento, también el Mitre y todos los que tienen formaciones eléctricas. No se pueden hacer porque no está la cantidad de repuestos que se necesita para hacer esas reparaciones. Entonces, estamos a un límite donde se nos empiezan a acabar los repuestos, se nos empiezan a acabar las ruedas, se nos empiezan a acabar los... Bueno, no me voy a poner a decir cosas que no va a entender nadie, pero se nos acaban los repuestos. Claro.
Estamos en esa situación donde todavía estamos ahí al límite con las ruedas, estamos ahí al límite con los rulemanes, estamos ahí Todo al al límite límite. con los frenos, todo al límite. Y esto genera que en cualquier momento, qué sé yo, ponés para ver un ejemplo que trato de ser lo más, que se entienda lo más posible. Vos ponés una rueda que todavía está apta de acuerdo a norma, ¿no? Que Sí. todavía puede circular, Sí. pero la haces circular y en el medio tiene un desgaste que supera eso y hasta la próxima revisión no lo detectaste y podés tener cualquier desastre. Claro, se te rompe, se te parte en el medio. Y una Sí, consulta que parece un poco obvia, pero igual te la quiero hacer para que quede bien claro. No hay repuestos porque los repuestos no se fabrican más, o no hay repuestos porque Ferrocarriles Argentinos no compra. No hay repuesto porque no se han... Mira, cuando se compraron las formaciones chinas, la única licitación que se hizo formaciones con repuestos fueron las del Sarmiento. Todo el resto de las formaciones chinas que llegaron sin licitación, entonces se utilizaron en todo el resto de las líneas los repuestos que entraron al Sarmiento. Entonces llegamos al punto donde no hay repuesto ya para nadie. Hay compras hechas ahora a China, de nuevo, que nos vienen prometiendo a partir de lo del año pasado, que ya les mencioné, en el tren San Martín se declaró la emergencia ferroviaria, hubo órdenes de compra, qué sé yo. Bueno, nos vienen diciendo que los repuestos vienen en barco, pero bueno, no terminan de llegar al puerto de Buenos Aires. Claro, los trae Manuelita. Claro. Exactamente. Bueno, la verdad es un panorama, ¿no? Estamos en problemas. Decíamos nosotros que hubo elecciones y que teníamos un montón de problemas antes de las elecciones, siguen siendo los mismos hoy, después. Y sí, y esto va a tender a empeorar en la medida en que siga este proyecto que tiene el gobierno de privatizar. Digo, nunca desde los 90 esta parte es muy poco lo que volvió al Estado. El 70% del sistema ferroviario nunca dejó de estar en manos privadas. Claro. Y lo fundamental, que es lo que da ganancia, que es el grano cargas, en realidad el tren de cargas, solo el grano cargas está en el Estado por ahora, el resto está en manos privadas y normalmente el sistema ferroviario funciona con lo que, por supuesto siempre pone plata el Estado, en todo el mundo pasa así. Ahora, lo que puede obtener de ganancia el ferrocarril es en la carga y eso vertirlo al servicio de pasajeros. Bueno, mientras que eso esté en manos de privados nunca va a suceder. Entonces, si no saltamos a un sistema ferroviario de conjunto de mano del Estado, esto no va a tener solución. Cada uno que pase por acá va a hacer su negocio, va a destruir todo, se va a ir y después va a tener que volver el Estado a poner plata y el plan sigue siendo volver a privatizar. Bien, bueno, Pablo, te agradecemos mucho por tu tiempo y fuiste muy amable. No, muchas gracias a ustedes por comunicarse y a disposición. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Pablo Montenegro, delegado de los trabajadores del tren Sarmiento, impresionante, 400 trabajadores menos en la línea y, bueno, no ponen un mango. No ponen un mango, ¿no? Porque esperar a que empiecen los choques para ver si piden repuestos a China. Es gravísimo, o sea, no es solamente... no se valora la vida de las personas. Es horrible. No les importa. Es horrible, porque pasa esto con los jubilados, pasa con los pibes de los hospitales pediátricos, pasó con el Bonaparte, la salud mental. Bueno, es lo que nos está pasando. Tremendo, ¿no? No sé cuántos cientos de miles de personas viajan diariamente en el tren Sarmiento. Ni no hablar le preguntamos que ese dato a Pablo. A lo mejor ahora son millones. Diego en privado a lo mejor le puede preguntar a Pablo cuántas personas viajan en el Sarmiento porque no se lo preguntamos. Claro, si no te importa eso, ¿viste? Son millones de personas. Sí. Nos vamos a la tanda, enseguida volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM 530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Impresionante lo que mejoró la radio. Espectacular, Togenetti, tu transmisión. De acá de Claromecó, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, disfrutando de un hermoso día. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea Recupero en AM 530. Eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito, pra sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia, e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo e voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver o sentimento sem sentido. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de domingo. Faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo e deixar falar a voz do coração. Eu preciso te falar, te encontrar
sentar e conversar. Depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar o mesmo ar que te roguei, e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar. Miren, no sé, con un tema nos acordamos del Gamulán y con este, bueno, del chape total, era que cualquier cosa. Claro. No sé, gente mayor, Perdón, se me teniendo escapó, recuerdos. Qué manera de chapar con esta Claro, canción. porque me mandó eso Mastrangelo, dice que me debe chapar, bueno, se ve que tuvo... Grandes recuerdos con esta canción. Grandes recuerdos. Con Gal chicos. Costa Grandes y Tim recuerdos Maya. con Gal Costa. Un día de domingo es lo que estamos escuchando en este momento. Y también estaba leyendo los oyentes que se enojan y dicen no todo el mundo tenía Gamulán. Bueno, gente, a ver, para ser precisa, mi mamá tampoco tenía un Gamulán, mi abuela tenía un Gamulán y la madre de Mastrangelo. Sí, yo tenía Gamulán porque daba la casualidad que mi padrino era el gerente de la empresa Cobalán. Perfecto. Por lo tanto, el regalo más típico era un Gamulán. Mi abuela tenía Gamulán y mi abuelo, el marido de mi abuela, era ferroviario. Fíjate, ¿no? También cómo se jubiló como laburante del ferrocarril. Estamos hablando de hace mucho. Estamos hablando de la mucho. década del 70, principios del 80. Exactamente. Qué barbaridad. Bueno, gente, yo simplemente soy el mensajero, ¿no? Tratamos de pasar un rato agradable. No tomen la parte por el todo. Claro, tratamos de pasar un rato agradable, háganos compañía, nosotros a ustedes también. Dice Sergio, es el último mensajito que acaba de ingresar. Dios puso la mano en el Sarmiento ayer. Una no venía repleto y otra ninguna otra formación de frente. Encima viaja muchísimo. Sí, cantidad de gente. Porque es más económico que el colectivo. Sí, el mucho tren, más económico. Sin duda, y además se viaja muchísimo mejor en tren que en colectivo. Vos sabés que lo que me di cuenta hoy, yo estaba convencido ayer cuando vi cómo estaba desviado el tren, que la formación iba de 11 a Moreno, pero no, venía de Moreno a 11. Claro. Y ese tren, yo no me lo tomé porque me quedé conversando 10 minutos con un cliente. Claro. Si no, yo me subía en Te ese subías, tren. claro. Es una línea que usas Me subí en ese a tren menudo. porque el plan era subir. De hecho, fui hasta la estación y cuando iba a entrar me dicen, no está corriendo porque recién hubo un accidente, me dijeron en ese momento. Y ahí lo vi y fui a ver. Por cómo estaba puesto dije, venía. Horrible, se veía Si muy no, feo. venía en ese tren. Pero se veía muy feo y sí, es verdad. Sí, tremendo. Lo que dice nuestro oyente, ahí estuvo, hubo protección para todas esas personas que estaban viajando a esa hora. Mario de Mataderos dice, Andrea, Víctor, yo tenía Gamulán, ojo con los años que soy un pibe. Claro, Bueno, Mario. claro. Nunca nadie lo puso en duda. Qué bueno, excelente. Dice Miguel de la 20, así se presenta, unidad de todo el campo nacional y popular en todos los sectores perjudicados por este modelo traidor, Cipayo vende patria, los políticos, los gremialistas, los trabajadores independientes, pequeños industriales, todos unificados con un solo objetivo en común, evitar el desmantelamiento y la entrega de nuestros recursos naturales y la virtual desintegración de nuestra patria. Hoy la patria está en peligro y es nuestro deber salir en su defensa. Viva la patria, carajo, nos dice este oyente que se acaba de comunicar con nosotros. Estoy leyéndolo. Dice, gracias la vuelta, lindo por un poco de belleza. Por Gal Costa y Tim Maya, acá acompañando. Betty de Congreso, gracias Betty. Pato dice que hermoso tema para esta tarde. ¿Bailamos, Víctor? Sí, Dice Pato, bailamos, Pato, aflojemos un poco dale. tanta tensión. Revolvíamos todo. Lo sigo escuchando. Mira, a mí me parece que después de tu declaración de que con esto chapabas y Pato que te está invitando a bailar, Sí. acá hay un pedido. Acá hay un pedido. Ay. Ahora anota el teléfono. Bueno, acá hay otra Patricia que no te está dedicando un mensaje a vos. ¿no? Dice, las veredas de la ciudad están todas rotas. Tiene no hay razón por dónde también. caminar, un desastre. Sí, realmente. Tiene razón. Tienes razón. Nico de Salta también nos está mandando un largo mensaje. Nico dice, leo tu primer párrafo. Mientras no abandonemos el discurso autoflagelante de justificar que la elección de Milei como presidente fue por un mal gobierno de Alberto Fernández, sin decir enfáticamente que aún así con Fernández estábamos mejor que con este régimen, es ayudar al enemigo. Sin duda Bien, que estábamos mejor. sigue el mensaje de Nico de Salta, pero bueno, siempre les pido que sean lo más breve posible, así podemos leer más mensajes.
Diego de Lanús dice, lo mismo que pasa con los ferroviarios, que todavía el 70% está en manos privadas, el correo todavía un hoy, los gerentes son los que puso Macri, nos dice Diego de Lanús. Chiques, los gamulanes eran típicos pero muy caros, todas las mamás no tenían uno, era imposible comprarlo, solo llegué a comprar uno de segunda mano y eso que aquí hace frío. Yo los dos que tuve los fueron heredados. Tenían eso, Y aparte, viste, que pasaban de generación en generación y se la rebancaban. Indestructibles. No tendrías que prender fuego para que se la rebancaban, siempre estaban nuevos, siempre estaban bien. Sí. Bien, igual era una manera... A ver, ¿qué eran? ¿De oveja? Era descarne, cuero de descarne y adentro lana de oveja, o sea, el corderito. Bueno. A ver qué nos dice. Bueno, hoy Ricardo manda un montón de mensajes, todos dedicados, supongo, a lo que estamos conversando, pero son de audio. Al gamulán ahora le dicen Montgomery. ¿Sí? Pero el Montgomery no es otra cosa. No era uno que tenía como unos... Los botones aquellos que se enganchaban. Todos que teníamos eran eso. El mío era azul. Medio cilíndricos y se enganchaban no en un ojal, sino en una ahora se usan cuerdita. otra vez, sí, re lindo. Eso sí que era top. Era top. El Montgomery era recontra top. Sí. Era una hermosa prenda. Puede ser. Bueno, gente, participen, es lo que tenemos. Es lo que hay. Sí. ¿Vos sabés que llegué a una conclusión? Decía el oyente de Las Veredas. Llegué a una conclusión automáticamente. Jorge Macri no tiene los mismos amigos que tenía Rodríguez Larreta. No. Porque los amigos de Rodríguez Larreta arreglaban veredas. Es verdad. Una y venían a la semana y a la misma le cambiaba la baldosa. Jorge Macri las rompe. Se ve que tiene otros amigos que hacen otras cosas. Otro tipo no de veredas. trabajos. Claro. Sí. No veredas. Estoy pensando cuáles. No sé. Bicisendas hacen. Bicisendas hay más hacen. bicisendas. Sí, bicisendas hacen. Mantenimiento de bicisendas. Por Avenida Libertador, no sé si ustedes fueron, yo hacía mucho que no iba. Ya sé que tiene. Fui hace una o 2 semanas y la verdad, entre la bicisenda y el Metrobús, yo creo que los autos están de más. No tienen espacio. Tienen que pasar en 2 rueditas. No tienen espacio. ¿Sabés de qué tiene empresas, amigo Jorge Macri? De arregladores de adoquines. Ah, puede ser porque los levantan y los vuelven a... Sí, pero está bien, eso es una buena tarea que nos saquen los adoquines en las calles, que todavía hay adoquines. No, ni hablar, que es muy importante porque además el adoquín absorbe. Había un montón y claro, y ahora se inunda, llueve y se inunda. El adoquín absorbe y si no otro del Claudio, uno más. Claudio nos dice, el gamulán era bárbaro cuando hace mucho frío, pero cuando avanza el día y se pone cálido hay que sacárselo, morir y lo peor cargarlo en el brazo. Sí, pesa como un cordero, evidentemente, sí, tal cual. Bueno, 18:47 minutos, nos vamos a la calle, al encuentro. Esperen que me tengo que poner el auricular para ir a la calle. Tengo todo enredado, Víctor, ayúdame. Acá estoy yo, hola. Hola. Ahí va. ¿Cómo va Fabián? Fabián Waldman está en las calles de la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Calles, estoy en un edificio realmente espectacular, porque el Congreso de la Nación tiene detalles que vale la pena recorrer. Si alguna vez pueden hacer una visita guiada, yo les recomiendo que la hagan. La cúpula y la bóveda de la cúpula que da sobre el Salón Azul, donde en estos momentos se está realizando una entrega de premios en ciencia y en educación a los principales referentes de este año 2025, tiene detalles que realmente son asombrosos, realizados en estilo barroco. Realmente les recomiendo a todos que vayan a visitar el Congreso. Sí, porque además nos asombramos mucho de lo que es cultura, arquitectura y todo lo que tiene que ver con el arte en el viejo mundo, pero nosotros tenemos acá representaciones artísticas, inclusive de esas mismas tendencias que vale la pena reconocer. Y lo que vale también la pena estar al tanto, bueno, es lo que está sucediendo en estos momentos en el Senado, lo que sucedió a lo largo del día, porque a las 2 de la tarde estuvo presente junto al bloque libertario Patricia Bullrich. Ah, mira. En el Senado, una Patricia Bullrich que fue a conocer a sus compañeros de bancada y llevó el mandato del presidente Milei, emanado luego de esta reunión, de la mesa política que tuvo su accionar a partir de las 9:30,
de la mañana en Casa Rosada y después la reunión del Gabinete Nacional. En este mandato llevó el firme compromiso de tratar la reforma laboral que va a ingresar por el Senado de la Nación y con la expectativa de poder aprobarla la última semana del año, Andrea, Víctor. Ese es el mandato por el cual de alguna manera llegó Patricia Bullrich y también con el cometido de llevar adelante la conformación de una comisión bicameral para empezar a dilucidar y tratar y debatir el Código Penal, que es otra de las, de alguna manera, proyectos que tiene en su mente en esta nueva etapa la Casa Rosada. Una reunión que no tuvo definiciones. ¿Por qué? Porque hay que empezar a designar los titulares de las comisiones y ahí no hay un muy buen clima entre lo que pueda llegar a querer Patricia Bullrich y el resto de la bancada, que por supuesto la ven con algunos ojos no muy sonrientes, no muy agradables, porque Patricia, como sabemos, quiere quedarse con todo, como intentó hacer con el RENAPER, del que el gobierno seguramente en las próximas horas vuelva a integrárselo al ministro del Interior, Diego Santilli, y luego el decreto de ayer, pero está claro que hay definiciones que no se van a tomar, por ejemplo, la vicepresidencia de la Cámara y el orden de sucesión, que lo van a dejar para el mes de febrero. ¿Y por qué? Porque la interna dentro del bloque con Patricia Bullrich está a la orden del día. Está intensa la cosa con Villarroel ahí, ¿no? ¿Qué palpás adentro del bloque libertario? Bueno, va a haber una reunión, se habrán enterado, el próximo viernes. Lo que me decían cerca de Patricia Bullrich hoy es: nosotros queremos que Victoria Villarroel haga lo que tenga que hacer en función del gobierno por el cual fue elegida. Este cuestionamiento que de alguna manera dejó trascender Bullrich diciendo queremos que haga las cosas que nosotros definimos como necesarias, que la Casa Rosada entiende y no juegue en contra. Esto es lo que efectivamente le va a plantear a las dos enemigas íntimas, ¿no? Digámoslo, porque finalmente Patricia Bullrich se quedó con el botín al que aspiraba Victoria Villarroel, que era toda la seguridad a nivel nacional. Claro. Y en ese sentido, bueno... digamos que ya se impuso una vez Bullrich, tal vez le arrebate también el lugar o, bueno, le dispute poder, le va a disputar poder a Villarroel en la Cámara Alta, seguramente. Así es, seguramente va a ser así. No se lo quiso sacar a Francos en un par de oportunidades con respecto al RENAPER. Finalmente no lo consiguió en su momento, ahora lo intentó realizar en el cambio de nombres con la llegada de Diego Santilli. Hubo enojo, claro, como ustedes se enteraron ayer en la Casa Rosada, luego de la jura, cuando Ritondo me contesta sobre el tema justamente del RENAPER, en el sentido de decir nosotros queremos seguir manteniéndolo, y allí uno lo que lee es una estructura territorial del RENAPER similar a la del ANSES y al PAMI, con la cual el PRO contaba, por lo menos para armar también parte de su organigrama político. Pero mientras esto acontecía en la Cámara de Diputados, unos minutos más tarde, en el anexo de la Cámara de Senadores, también aquí en la Cámara de Senadores, pero en otro lugar, en el Salón Ilía, se llevaba adelante una reunión de Industria y Comercio. ¿Con qué protagonistas? Bueno, fundamentalmente la industria tecnológica de Tierra del Fuego, Andrea. Bien. Y la preocupación clara de los fueguinos, los senadores que representan a Tierra del Fuego. Allí estaba el senador Pablo, hoy estoy mal con el apellido, Blanco. Pablo Blanco, efectivamente, gracias Víctor, planteando la necesidad de una unidad de acción para poder contener el avance del gobierno nacional, un cruce con Abel Furlan presente en esa mesa de debate junto a sectores de la industria, de ADIMRA, y un cuestionamiento de parte de Pablo Blanco
acerca de una politización y la no participación de la UOM en justamente en la defensa de este sector. Bueno, la respuesta de Furlan no se hizo esperar ni un minuto, le dijo, nosotros estuvimos presentes desde el primer día, defendimos a la industria fueguina, y fue en un fade-off, disminuyendo el volumen de su voz para culminar con una pregunta a Pablo Blanco, ¿cómo había votado el RIGI? De alguna manera devolviendo la estocada, y Pablo Blanco diciendo allí, bueno, sí, yo voté a favor porque tenía expectativa. Luego pude charlar unos minutos con algunos de los protagonistas. Excelente. La comisión está conducida por el santafesino, hoy estoy mal con los nombres, Lewandowski, compañero Lewandowski, efectivamente, quien me respondía acerca de la situación de la industria y cuáles eran las expectativas para salir de este pozo en el cual estamos sumergidos. Así lo es. Bueno, y lo venimos escuchando los empresarios, venimos escuchando los trabajadores, y lamentablemente la comisión no hace mucho tiempo que se ha conformado, y desde que estamos trajimos a los empresarios del biodiesel, ahora los industriales metalúrgicos. Queremos que que todos los sectores puedan ser escuchados y que cuenten las realidades que viven, ¿no? Que lamentablemente para la industria nacional es realmente catastrófico. La palabra catastrófico ya lo dice sola. ¿Cómo se sale de esta situación? Cambiando la política económica, que se piense, como decíamos en el RIGI, que haya una participación del empresariado nacional y no solamente por allí fíjense que en el RIGI hay una participación solamente del 20% del empresariado nacional, y casi ese 20% se va en servicios y no en industrialización. Entonces, indudablemente que creo que hay que la apertura indiscriminada de la importación con competencia desleal para las industrias nacionales es letal, y eso está ocurriendo en todos los rubros. Bien. Ahí escuchábamos al senador Lewandowski, y la palabra también de Abel Furlan en este primer testimonio, hablando sobre efectivamente lo que acontece en el sector afectado de Tierra del Fuego. Está bueno que se genere estos ámbitos donde uno pueda venir a expresar la problemática que hoy tiene el mundo de la industria. Nosotros, por ser el gremio industrial más importante, estamos sufriendo todos los días cada vez más esta política de desindustrialización, de apertura de la economía. Vamos a contramano de lo que está sucediendo en el mundo, donde Estados Unidos y China se están disputando quién se queda con el trabajo calificado. Nosotros abrimos nuestra economía permitiendo que todos los días aparezca un producto terminado más que golpea la empleabilidad y la industria y todo el entramado productivo de nuestro país. Así que está bueno que se generen estos ámbitos y permitir generar una usina de pensamiento, de ideas, para ver si le encontramos el agujero al mate, ¿no? Fabián. Un agujero al mate que, bueno, por supuesto, en esta coyuntura política electoral se ha hecho muy cuesta arriba, y a propósito de esto y la renovación dentro de la estructura de la CGT, con una plaza hoy de los jubilados cada vez más reducida, pero con una voz muy fuerte pidiendo alguna intervención de la CGT o inclusive un plan de lucha, y una nueva CGT tiene una mirada desde el punto de vista de Abel Furlan expresada de esta manera. Por algo las cosas suceden, tampoco hay que echarle la culpa a la sociedad de las decisiones que toma. Siempre hay que ser respetuoso de la voluntad popular, por lo menos lo que concebimos nosotros. Después, bueno, hay que seguir insistiendo, esclareciendo a la sociedad para tratar de ver cómo resolvemos este problema. Hay que darle crédito, recién empiezan los compañeros, así que hay una postura de estar resistiendo hacia la reforma laboral, pero también creo que hay que construir un programa y una agenda que tenga a la recuperación del salario como prioridad absoluta. Y por supuesto después un poco lo que dije hoy acá, tratar de que en la agenda también esté el tema de pensar cuál va a ser el proyecto de desarrollo que va a tener la Argentina para los próximos 20 años. Por supuesto que también en la agenda debe estar resistir
y oponernos a que la Argentina siga siendo sometida a un endeudamiento que va a ser dramático para varias generaciones. Ahí estaba entonces el Bien, buen testimonio Furlan. entonces el de Furlan, ¿no? Que bueno, es una voz importante para el sector. Sí, además trayendo, por supuesto, lo que conocimos en las últimas horas con respecto a un endeudamiento del cual no se tienen datos, más que por los brindados por el propio ministro de Economía de los Estados Unidos, Scott Bessent, y que aquí se niegan a brindar cualquier tipo de datos con una opacidad tan grave como la que estamos viviendo. En síntesis, una buena reunión, por supuesto con muchas iniciativas, pero con un contexto muy desfavorable para poder llevarlas adelante. Así es, tal cual. Y con la reforma laboral ya, ¿no? Para ser tratada, tal vez en el periodo de extraordinarias, no sabemos si en diciembre o en enero. Sí, justamente eso es lo que te decía. Sí, pero bueno, hay un poco de duda con respecto a cuándo, ¿no? Bueno, pero en principio la expectativa del gobierno es que sea aprobada en el Senado justamente en la última semana de diciembre. Pareciera que los votos habrá que ver si se tienen fe en el Senado con Patricia Bullrich anotándose un poroto, ¿no? Claro. Así es. Bueno, Fabián, excelente. Muchísimas gracias. Un beso. Abrazo. Era Fabián Waldman desde el Congreso de la Nación. Y nosotros, a esta hora, a las 7, todos los días, damos la media vuelta con ustedes. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena, tu compañía de vida y buenos momentos. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Obra vial clave en Santa Rosa Rural. Pavimentamos la calle Concejal Esteban Pisani para favorecer el ingreso al nuevo sector del cementerio municipal. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa.
La vuelta completa en AM530. Somos Radio. Ella se divide en dos, la sombra y la luz del mundo. Sus ojos son un mar profundo. Hoy sin ella yo no vería el sol. Yo escribo aquí en mi habitación y el mundo arde allí afuera. Por fin llegó la primavera. Nada es imposible con su ilusión. Cuando se revuelcan nuestras piernas en la cama y cuando nuestras pieles se conectan al brillar y cuando sus abrazos y mis manos se entrelazan, entonces yo siento que me da su vida. Nena, cuando estoy con vos, iluminas el camino. Hiciste que nuestros destinos sean uno solo en este amor. Das tanta calidez. Sin vos ya no entiendo nada. Tu cuerpo se mete en mi alma y bailan los secretos del corazón. Todas las palabras son ingrávidas palabras y todo el universo se conecta en nuestro amor. Y cuando ves que soy un chiquitito ante la nada, entonces yo siento. Bueno, acá estábamos, ya dimos la media vuelta, tranquilos estamos. Hay mucha información, todavía ni arrancamos, ¿no? Con la información del día. Dijimos lo de la inflación, hablamos de lo que pasó en el Congreso, otra vez represión, otra vez palos, otra vez angustia, imágenes que ya no queremos ver, pero no porque las queremos ocultar, sino porque no queremos que vuelva a suceder, ¿sí? Exacto. Hago la aclaración. También estuvimos hablando sobre el accidente en el Sarmiento. Vamos a hablar ahora de la Ciudad de Buenos Aires, porque ya está Eva Kutsovitis acá en el estudio con nosotros. Eva, bienvenida. Es una alegría siempre recibirte y bueno, hablar de la agenda de la Ciudad de Buenos Aires, que en un ratito nada más vamos a estar hablando de eso. Bienvenida. Gracias, André. Gracias, Víctor. Hola, bueno, Vita. abrazos a todas, a todos. Estamos charlando con los oyentes que se comunican al 11 3200 0530. Están enganchadísimos con todos los temas que estuvimos proponiéndoles esta tarde. Algunos están hablando de política, como sucede siempre. Nos están contando. Salió el tema de que están todas las veredas rotas en la ciudad. Y Víctor decía, bueno, evidentemente Jorge Macri no tiene un Los negocio. mismos amigos que Larreta. Claro, tiene otros. Tal cual. Porque No. bueno, las veredas están bastante destruidas. Tenía muchos en Vicente López, pero Sí. bueno, capaz que no los Hacen pudo otras mudar cosas, a todos. O hacen otras cosas, o algunos se quedaron allá, no le daba el volumen. Sí, tal cual. Bueno, acá nos está hablando Héctor de Barra do Gil, que está en Bahía, Brasil. Dice que pasaron un invierno prolongado y lluvioso y fresco dentro de lo que es este lugar. Igual no daba para Gamulán, ¿no? Después nos dice que es irresponsable decir que si uno mete los dedos en el enchufe la térmica corta la electricidad. De hecho no lo hace, solo corta por sobrecalentamiento, lo que corta la energía, y no siempre es un disyuntor diferencial que se pone por seguridad. Así que si alguien que escuchó tal cosa para probar se va a quedar pegado, no, obviamente sí. Tenés que tener un disyuntor. para que eso funcione de ese modo. Así que bueno, vale la aclaración, Héctor.
Hablamos también de las familias y del pasado, y que si había o no había un gamulán en las casas de cada uno de nosotros. Yo decía que mi abuela tenía uno, y bueno, y Víctor decía que su mamá, así que no sé, Evita, ¿en tu casa había alguien con gamulán o vos fuiste a la feria americana y te compraste uno? Yo fui a la feria americana y tuve un gamulán como corresponde, que lo compartía con mi hermana. Así que bueno, ahí había algunas peleas respecto a quién usaba el gamulán. Pero tuvimos un gamulán en casa. Hermoso el gamulán. Hermoso. Bien, después estábamos hablando de los adoquines en las calles. Y acá Octavio dice que en Flores están acomodando los adoquines. Gran iniciativa, porque los adoquines ya sabemos que embellecen la ciudad, los árboles toman agua, desagotan mejor, los autos van más despacio, y obviamente que si corregís los baches mejor. Pero lo que se dio cuenta este oyente y otra que ya le abrí el mensaje y seguro lo perdí, es que están poniendo concreto abajo de los adoquines. Bueno, la verdad es que ha habido todo un enorme negocio en relación a los adoquines, ¿no? A poner adoquines, levantar adoquines, colocar una carpeta de hormigón y sobre esa carpeta, ¿sí?, poner adoquines, y eso, la verdad que pierde el sentido del adoquín, que el adoquín básicamente tiene una capacidad de infiltración que es interesante. Es cierto que también es un retardador del tránsito, también nos permite mitigar eventos de lluvia, claro, pero por supuesto que si colocamos bajo los adoquines una carpeta de concreto, ahí parte de su funcionalidad la pierden. Se pierde. Dice Alejandro Sasso que en Vicente López se utilizan los mismos baldosones que en Cava, son los mismos amigos. Son los mismos amigos. Dice el Diego de Lanús que el gamulán era muy utilizado por los rolingas en los 90, sí, tal cual, era característico ver rolingas con gamulán. Hermoso. ¿Quién no se puso un gamulán? Y morral verde. Y el morral, claro. El morral era como una carterita de lona. De lona. De lona, exactamente, para los... junto con los borceguíes. Claro. También. Todo era lo que entonaba gamulán, el morral y el borcego. O botitas de gamuza. También. O sí, con la suela crepe esa que te rompía, llovía y te rompías los dientes. O sea, ibas directo a deslizarte. La botita de gamuza era más hippie. Sí, puede ser. El borceguí era un poquito más tarde. El borceguí que no se conseguía en todos lados. No. Tenías que caminar en los 90 para conseguirte los borceguíes adecuados. Muy bien. Bueno, ya tenemos toda la fisonomía, la edad, todo. Bueno, gente... 19-12 minutos, yo recién me tomé un cafecito, todavía tengo un poco, así que me lo voy a terminar de tomar mientras escuchamos la columna de Eva Kutsovitis, nuestro café Bantú, al que le agradecemos, porque es el café de la radio, y por supuesto ustedes lo pueden probar en sus casas, también en la oficina. Es café de especialidad y tienen máquinas expendedoras de última generación. Comunicate al 11 58 96 28 30 o www.cafebantú.com.ar. En Instagram lo encuentran como @cafebantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Bantú. Y bueno, también tenemos para recomendarles las libretas y los cuadernos de Sol Obrero, que es un emprendimiento de encuadernación, arte y diseño justicialista nacional y popular. Tenemos cuadernos, libretas, anotadores, todo lo indispensable para el escritorio de los militantes del papel. Entre los diseños más destacados, Juan y Eva, como este que tengo acá, esta pequeña libreta que además es muy práctica, porque si querés hacer anotaciones y no tener algo muy pesado en tu mochila o en tu cartera, es bárbaro. Ahí Víctor tiene un cuaderno con Evita, que no es Kutsovitis esta. No. Pero Eva Perón, exactamente. Bueno, ya vamos a hacer los cuadernos. Los de Evita, claro. También hay de Charly García, de las madres. Bueno, son bellísimas las propuestas de Sol Obrero. Y tienen promos suscriptores de 15% de descuento con todos los medios de pago. Acceden a través de la página web o vía mensaje a Instagram, www.solobrero.com.ar o en Instagram, @solobrero. Gente, 11 3200 0530 en nuestro WhatsApp. Prepárense porque tengo unas entradas, pero espectaculares, y son para mañana. Apa. Y son para una de las 3 propuestas que hay en cartel de las hermanas Marul. Apa.
Así que dentro de un ratito nada más vamos a estar sorteando entradas para un espectáculo mañana acá en la ciudad de Buenos Aires. 19:14, vamos a recibir a Eva Kutsovitis como corresponde. Eva es ingeniera civil, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y columnista de este programa. Evita, bienvenida una vez más y bueno, vamos a escuchar qué es lo que tenés para contarnos hoy. Bueno, en realidad hoy, André, vamos a ir con un tema del que solemos charlar mucho, pero del que a veces no damos datos muy concretos, que es el tema habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Sabemos que en la Ciudad de Buenos Aires 500.000 de porteñas y porteños están en emergencia habitacional. Sabemos que hay 12.000 que todos los días sobreviven en situación de calle. Sí. Sabemos que 400.000 porteños y porteñas viven en villas, asentamientos y barrios populares sin acceso a los servicios más básicos, como por ejemplo el agua potable. Ajá. Y también sabemos, porque lo hemos dicho muchas veces, que el 40% de los hogares porteños, casi la mitad, son hogares inquilinos, que tienen niveles de hacinamiento que duplican al de los hogares propietarios. Y otro dato también relevante es que un importante porcentaje de estos hogares inquilinos destinan casi la mitad de los ingresos a pagar el alquiler. Y claro, todo esto sucede en la Ciudad de Buenos Aires en un contexto en donde tenemos profundos cambios, sobre todo en las últimas décadas, sociodemográficos. Hace un mes atrás aproximadamente salió un informe muy interesante respecto a la cantidad de personas que viven solas en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires. Ese informe lo hizo la Fundación Tejido Urbano y lo que muestra es que en la Argentina cada vez más personas viven solas. A nivel nacional, el 25% de los hogares son unipersonales. En los últimos 20 años, los hogares unipersonales se triplicaron y hay más hogares unipersonales que hogares tipo, hogares de 4 integrantes. Ahora, cuando vamos a mirar qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires, vemos que el 40% de los hogares son unipersonales. Casi el 20% de las porteñas y porteños viven solos. Y la verdad que esto hay que tratar de entenderlo, hay que tratar de descifrarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que el 40% de los hogares porteños son unipersonales. Bueno, un dato tiene que ver con que en la Ciudad de Buenos Aires el 25% de la población supera los 60 años de edad, es decir, que tenemos una pirámide demográfica muy envejecida, pero la verdad que claramente este fenómeno de inquilinización es un limitante a la hora de proyectar una familia. Más de la mitad de los adultos jóvenes, más de la mitad, son inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, esto nos da una radiografía respecto a cuáles son las consecuencias de este proceso de inquilinización. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué pasa con estos adultos jóvenes que tienen entre 30 y 45 años, que son inquilinos, que van a ser inquilinos el día, por ejemplo, que es un barrio más joven, es un barrio que tiene 40 años de historia, ahí viven 3.000 personas. También acá tenemos 2 familias por vivienda, importantes niveles de hacinamiento, y el 25% de estas familias son inquilinas. Hace unos meses comenzamos desde la Facultad de Ingeniería a relevar la situación de las familias inquilinas en el barrio Playón de Chacarita. El barrio Playón de Chacarita se encuentra ubicado en Chacarita, es un barrio más joven, es un barrio que surge allá en los 90, 2000, como resultado de la crisis de entonces. Viven aproximadamente 3.000 personas. Acá tenemos mayor nivel de hacinamiento, 3 familias por cada vivienda y casi el 30% de esas familias son inquilinas. En el año 2016, el gobierno inició en ese barrio el proceso de reurbanización, construyó viviendas que podemos ver desde, claro, exacto, desde la avenida Triunvirato. Muchas familias fueron relocalizadas. Las familias que fueron relocalizadas a estas nuevas viviendas entregaron sus viviendas que fueron demolidas para que se puedan hacer aperturas de calle, para que puedan entrar los servicios, pero el gobierno de la ciudad no llevó adelante el programa de
mejoramiento integral para el conjunto de las viviendas que quedaron en el barrio histórico. En el barrio histórico hay más de 100 familias inquilinas que se encuentran viviendo en condiciones extremas de hacinamiento, sin acceso dentro de las viviendas a servicios básicos, es decir, sin contar con un baño, sin contar con una cocina, con riesgo estructural, con riesgo eléctrico, sin condiciones de ventilación adecuada y con amenazas de desalojos por parte de los propietarios de estas viviendas. Lo que me parece importante recordar es que la ley de urbanización del barrio Playón de Chacarita establecía que tanto inquilinos como propietarios que se encontraran censados tenían derecho a una solución habitacional definitiva, pero lo cierto es que en el barrio histórico quedaron fundamentalmente familias inquilinas. La mayoría de estas familias alquilan piezas, es decir que en una pieza viven 3 o 4 personas en condiciones extremas de hacinamiento, muchas veces compartiendo el único colchón que tienen, sin baño, sin cocina y pagando alquileres por una pieza de, en promedio, alrededor de 400.000 pesos. Bien, bueno, la verdad es que ahí lo primero que uno se pregunta es 400.000 pesos. ¿Dónde está el gobierno de la ciudad, ¿no?, interviniendo? En primer lugar, para detener este proceso de inquilinización que, insisto, ha llegado a las villas porteñas, y en segundo lugar, para regular el mercado de alquileres. Bien. Claro, porque además esos valores son los que esas mismas familias podrían alquilar en otras, si tuvieran cómo acceder a un alquiler, si tuvieran una garantía, claro, una garantía, si tuvieran el un trabajo dinero como para poder adelantar, porque podrían vivir en mejores condiciones sin duda con ese mismo dinero. Por supuesto. Bien, la verdad es que cuando uno mira la pirámide poblacional de los barrios populares a nivel nacional, en términos generales, vemos que la pirámide poblacional en los barrios populares tiene una estructura similar a la que tenía la población argentina hace 100 años. Es decir, que en general vemos una gran proporción de personas jóvenes y la verdad solo una minoría de los habitantes de los barrios populares logra superar los 60 años de edad. Siempre ponemos los mismos ejemplos. Acá en la ciudad de Buenos Aires, si comparamos la esperanza de vida en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en donde 1 de cada 3 habitantes vive en una villa o en un asentamiento, vemos que la esperanza de vida en el sur de la ciudad de Buenos Aires está reducida casi 10 años respecto a lo que pasa en Belgrano, Núñez o Colegiales. Pero bueno, la verdad es que la pregunta tiene que ver con cuál es la agenda del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para frenar este proceso acelerado de inquilinización por un lado y estas profundas desigualdades sociodemográficas por otro. Y la respuesta es que este gobierno no está haciendo nada, absolutamente nada. Es más, conversamos hace unas semanas que el presupuesto previsto para los organismos de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires son los más bajos de los últimos 14 años. Todos los organismos que se ocupan de política habitacional reciben un presupuesto menor al 1% del total del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando miramos qué pasa en las villas porteñas, vemos que desde el 2024 la prioridad de este gobierno es hacer negocio con la emergencia, no construir nuevas viviendas, no mejorar las viviendas que existen, no hacer obras de infraestructura. Así que la radiografía un poco a nivel nacional y en particular en la Ciudad de Buenos Aires, no solo nos está mostrando una profunda emergencia en términos habitacionales, sino una emergencia estructural. Es decir, ya tenemos un escenario de emergencia en términos estructurales que si no hay políticas activas y concretas va a profundizarse. Impresionante, excelente tu informe, Eva, y que marca a las claras, ¿no?, cómo dentro de todo un universo de conflicto, que es el tema habitacional, también la desigualdad se instala entre personas que tienen ya problemas para el acceso a la vivienda. Todas estas que vos estás enumerando, todas tienen problemas para acceder a la vivienda, pero algunas están en una situación de precariedad absoluta y angustiante. Sí. O sea, este tema lo tratamos muchas veces, pero no con este enfoque. Sí, totalmente. Y vemos, bueno, como cuando lo que planifica, ¿no?, es el poder inmobiliario financiero, las consecuencias quedan a la vista. Sí. Y otro dato que sale de ese informe, que es brutal, es que
la población de la capital tiende a empobrecerse, Sí. porque los que nacen en hogares pobres, Sí. no nacen en hogares medios o de ingresos altos. La ciudad de Buenos Aires está retrocediendo aceleradamente la clase media y la realidad de la ciudad de Buenos Aires es una realidad de muchísima precariedad, en donde hay un sector cada vez más minoritario, que es el que accede al conjunto de los servicios urbanos y que tiene una buena calidad de vida, y un sector cada vez más mayoritario, ¿sí?, que no logra acceder a servicios básicos como, por ejemplo, una vivienda digna. Y eso empieza a ser en la Ciudad de Buenos Aires un problema estructural. Y por supuesto ese problema estructural con los años va a profundizarse, si no es que existen políticas activas que mejoren para el conjunto de los sectores populares y los sectores medios, el acceso a la vivienda. Porque con un 40% de hogares inquilinos, la verdad es que dentro de 20 años tenemos que preguntarnos qué es lo que va a suceder. Es decir, cómo van a poder seguir afrontando el pago de un alquiler el día que se jubilen. Claro, tal cual. Si se jubilan. Si es que se jubilan. Claro. Porque muchos de no tienen de estos trabajo. No tienen trabajo registrado. Trabajadores y además, informales. Bueno, el proyecto de reforma previsional es para jubilarse a los 65 las mujeres, a los 70 los varones, y además cada vez hay menos personas con trabajo registrado. Por lo tanto, ¿quién va a sustentar la caja jubilatoria? Cada vez más complejo, cada vez más complejo. Bueno, ¿vamos por una buena? Vamos por una buena, parece, ya. Pero no ya, porque no querramos negar las malas, sino pero porque... necesito ir al teatro, Andrea recuperó. Eso mismo. Bueno, gracias a Caro Alfonso, que nos obsequia y nos invita a nosotros y a ustedes a ver estas propuestas maravillosas. En este caso es una función especial, mañana jueves 13 de noviembre a las 21 de La Pilarcita. Yo la vi y está buenísima. Algunos de nuestros oyentes también fueron invitados por La Vuelta Completa y por Caro Alfonso a ver La Pilarcita. Es una obra de María Marul. Algunos creen que un milagro llega de forma inesperada, otros lo construyen día a día, casi de manera artesanal. La Pilarcita es una obra de María Marul que fue agotando localidades en todas sus funciones desde 2015 en el Camarín de las Musas, festivales, giras nacionales. Tiene premios, tiene nominaciones y bueno, este es su 10ª temporada. Por lo tanto, bueno, y también son las últimas funciones de este año y nosotros tenemos entradas para ustedes para justamente mañana en el Camarín de las Musas a las 21. El Camarín de las Musas queda en Mario Bravo 960. La obra dura 65 minutos. Esta 10ª temporada casi que les digo, siempre esa sala llena, así que tengamos entradas para obsequiarles a ustedes nos llena de alegría. Y bueno, es una propuesta muy interesante y están invitados. Tengo 3 pares de entradas para ustedes, para los oyentes de La Vuelta Completa, para mañana, para La Pilarcita, en el Camarín de las Musas. ¿Cuántos? 3 pares. Vamos todavía. Así es, así que escriban 11 3200 0530 es nuestro WhatsApp. Ya, sí, quiero las entradas y los 3 últimos numeritos del DNI. Cada uno de los ganadores tiene 2 entradas a su favor, así que, bueno, el que escribe y un invitado o una invitada, 3 pares de entradas entonces para los oyentes de La Vuelta Completa para ver La Pilarcita mañana a las 21 horas en el Camarín de las Musas. Por supuesto que tienen que llegar unos minutitos antes de las 9 de la noche para retirar las entradas los que resulten ganadores. 11 3200 0530 es el WhatsApp. Si no vieron La Pilarcita, vayan, que está buenísima. Y bueno, espectacular. Sí, está buenísimo. Gente bella, nosotros nos vamos a la tanda. Vos, Eva, ¿te quedas con nosotros o te vemos la semana que viene? Yo me despido hasta el martes próximo. Perfecto. Se va a evitar.
Tenemos un montón de mensajes bueno, que agradecen toda la información que nos estás, que traes todas las semanas, que te felicitan por el laburo que haces, que de verdad es impecable, siempre con información de primera, Eva. Así que, bueno, te los transmito. Y también muchos que nos están escribiendo sobre lo que conversábamos recién, del tema de los adoquines, que los están cambiando en la Ciudad de Buenos Aires, y todos corroboran que sí están poniendo una carpeta abajo de los adoquines. Bueno, gracias por los mensajes, muchísimas gracias, porque bueno, me llena de alegría. Así que bueno, el martes que viene seguimos charlando de la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Enseguida regresamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país.
Amor de Contramano, Los Gardelitos, qué linda canción. ¿Les cuento? ¿Sabes qué? Ya tenemos los ganadores de las entradas para mañana, para ver La Pilarcita en el Camarín de las Musas. Por lo tanto... El escribano hizo su trabajo. Exactamente, porque participó un montón de gente desde que largamos el sorteo en estos 10 minutitos, ¿sí? Vamos a tener más invitaciones para ustedes, más invitaciones para ustedes, porque está terminando ya la temporada teatral de este 2025, así que son las últimas, estas son las últimas entradas que nos acerca Caro Alfonso para los oyentes de La Vuelta Completa. Tenemos los 3 ganadores. Y son Nadia 325, te ganaste un par de entradas, Nadia. ¿Y quién más? Mastrangelo. Pedro, mira quién vino. Mira Pedro, 142. Bueno, y no podía faltar Alberto. Ese es Alberto, 480. Esos son los oyentes. Nadia, Pedro y Alberto se ganaron cada uno un par de entradas para ver mañana La Pilarcita en el Camarín de las Musas. Estas son funciones especiales que están terminando la decimoprimera, me confundí, 11ª temporada, sala llena y sumando días justamente en este cierre de año, mañana jueves 13 de noviembre a las 21. También hay función de La Pilarcita sábado 6 de diciembre a las 20 y a las 22. Pero, por supuesto, estas entradas son para mañana, como les dije antes, en el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Gente, un ratito antes tienen que llegar al Camarín de las Musas para retirar sus entradas, que van a estar a nombre de ustedes, por supuesto, y de La Vuelta Completa vayan con el DNI, que constate estos 3 últimos numeritos que nos dejaron. Y bueno, por supuesto, en el Camarín de las Musas, como les dije antes, mañana jueves 13 de noviembre a las 21. Excelente, entonces contentísimos de que ustedes tengan sus entradas y por supuesto los que quieran adquirirlas van directo a la página del Camarín, www.elcamarindelasmusas.com, a los que se quedaron con las ganas y tienen ganas de participar y de ir mañana a ver La Pilarcita. Excelente. Vamos a recibir ahora a nuestro compañero Luis Brustein, periodista, columnista de Página 12 y columnista de este programa. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Hola Luis. ¿Cómo estás vos? Bien. Bueno, excelente. Sí, anduve caminando por la reserva. Perfecto. La verdad que la primavera empezó tarde, pero sí, más o menos va llegando. Va llegando. Sí. La tormenta al final no fue tal. Sí, ayer estábamos esperando la tormenta y bueno, fue tranca. Sí. Bien. Bueno, vos sabés que ayer cuando estuve ahí con ustedes, sí, iba con la idea de por lo menos que en algún momento hablar del tema de Garrahan. Sí. Porque la verdad que venía bastante picado con eso. Vos viste que es insólito porque el Congreso, ¿no? O sea, diputados y senadores y después la justicia, sí, reconocieron que los trabajadores tenían razón, que los reclamos que ellos planteaban tenían razón. Después de una larguísima lucha, movilizaciones y demás, bueno, tanto el Congreso como la justicia reconocieron que los trabajadores tenían razón. Pero el mismo día que le conceden el aumento del 61% del salario que ellos reclamaban, el personaje Mariano Pirozzo, que es el director designado por el ministro Mario Lugones, acusó a varios de los trabajadores, sobre todo a los que están organizados en los gremios, de trabajadores del hospital, ¿no?, de coacción, resistencia a la autoridad y usurpación. Y les abrió sumario administrativo a todos esos, algunos de los cuales pueden llegar a ser echados del trabajo. Sí. ¿No? O sea,
por un lado la justicia dice, tienen razón con el reclamo, el Congreso dice, tienen razón, y aparece estos personajes con toda la intención de expulsar a los trabajadores y sobre todo a los gremialistas, ¿no? Sobre todo a la que dio más la cara en todo el conflicto, que fue Norma Lezana. Nora Lezana. Sí. Que es la secretaria general de la Asociación de Profesionales del Hospital, ¿no? Exactamente. Y bueno, cuando se conocieron estos sumarios que abrió Pirozzo, convocaron a un cabildo abierto para mañana a las 4 de la tarde ahí en el hospital, ¿no? Donde va a ser una asamblea de los trabajadores con las familias de los pacientes y otras organizaciones. Uno empieza a hablar de estos temas y la verdad que son situaciones turbias, ¿no? Empezando por los personajes que intervienen, por el lado del gobierno, digo, ¿no? Como un ministro de salud como Lugones, que es un mercenario, o sea, es un empresario de la medicina privada, que la finalidad que tiene es destruir la salud pública, o sea, yo creo que está claro con todas las medidas que tomaron. Y por este personaje, Pirozzo, que lo nombró Lugones, ahí en el hospital, que es un tipo que se recibió de médico en la universidad privada Maimónides. Ya por ese lado ya viene mal. Y además el tipo no es pediatra, ¿no? Agregan otro dato más sobre el personaje, pero porque el tipo se entrenó profesionalmente en el hospital militar. Pero bueno, eso la verdad es que hay otros médicos que pasan por el hospital militar, ¿no? Yo creo que aparte del tema de la salud, este tema adquirió ribetes que nos terminó involucrando a los periodistas y a los comunicadores en general. Y por eso me quedé picando con la cuestión, ¿no? Sí. Primero, el conflicto con la salud es un tema importante, pero el tema de cómo nos toca a los periodistas. Y quería hablar por este tema, porque yo creo que no es ético y además es abusar de una situación dominante cuando un periodista convoca a una persona para una entrevista y durante la entrevista pública, que la están televisando, insulta a los entrevistados que él mismo convocó, como hizo Eduardo Feynman con Nora Lezano. Vos sabés que yo lo vi esa entrevista, y la verdad que me llamó la atención cómo no hubo ninguna reacción de los organismos que representan a los periodistas, ¿no? A los organismos profesionales e incluso los gremiales, porque me pareció una falta grave en el ejercicio de nuestra profesión. En cualquier país donde la profesión se ejerciera con un marco mínimamente ético, Feynman hubiera sido muy criticado y duramente sancionado por los mismos periodistas. Porque nos afecta a todos los comunicadores esa actitud, ¿no? Si convocamos a entrevistados que no piensan como nosotros para insultarlos, claro, es lógico que nadie que piense distinto a Feynman quiera ser entrevistado por él y no va a ir nunca más. Está muy buena, ¿no? Tu reflexión, me parece muy atinada, y me parece que también la habíamos pasado por alto, ¿no? Esto, porque lo hablamos muchas veces, pero bueno, como todos, ¿no? Como algunos temas quedan opacados por otros, y es muy importante esto que está diciendo Luis, que podamos hablar con todos, que podamos hablar con aquellos con los que nos pensamos igual, y que no necesariamente tengamos que hacerlo para insultarlos, para generar una fricción, sino que el rol del periodista es consultar, preguntar, y que del otro lado, ¿no? el que escucha pueda sacar sus conclusiones directamente escuchando a los entrevistados, ¿no? Sí. Después uno puede hacer emitir una opinión, no necesariamente después
a nosotros nos habían enseñado eso cuando aprendimos el oficio, ¿no, Luis? Que cuando cortás, inmediatamente con el entrevistado no podés ponerte ahí a fajarlo. Al día siguiente, a los 2 días, ¿no? Pero bueno, todos son usos y costumbres de esta profesión que lamentablemente se están perdiendo, y que está muy bueno que lo traigas, porque de la misma manera que estos trabajadores del Garrahan fueron de buena fe a ser entrevistados por Feynman, puede pasar al revés, ¿no? Que nosotros también podamos hablar con otras voces con las que no compartimos, y que podamos darles espacio de respeto a lo que es el marco de una entrevista. Ahora, mira, Andrea, ¿cuántas veces, por lo menos a mí me ha pasado, que llamás a una persona para entrevistarla y esa persona te maltrata, ¿no? Te dice, no, porque... y se mete en una cosa de consignismo y demás a partir de un prejuicio que tiene con vos, ¿no? Así es. Y uno se lo tiene, o le contestás en el momento en que está hablando, pero lo que no podés hacer es lo que vos decías recién, no podés cortar. Exacto. Y empezar a hablar mal de esa persona. Así es. Porque el lugar de dominante, en el lugar del entrevistado, en el lugar de la entrevista, es el que hace la entrevista, porque es el que pregunta. Exacto. Es el que tiene, y el otro tiene derecho a contestar lo que le parezca en un marco de respeto. Así es. Pero lo que no podés hacer, a mí me pareció una locura, yo lo estaba mirando y repito, me parece rarísimo que no haya habido ninguna reacción, ¿no? Con ese tema. Claro, porque los responsables, además lo que pasó, ¿no? Para reponerlo, porque a lo mejor alguno de nuestros oyentes no lo vio, era que los acusaba directamente, ¿no? De golpistas, de desestabilizar. Los mandó al carajo, los maltrató. La mujer estaba directamente azorada, lo miraba y no lo podía creer. Él los acusó de golpistas, ¿no? Él después, como se dio cuenta que se había... no sé, yo creo que todo eso está sobre... Pero se disculpó, ¿no? Ojo, porque se disculpó con la audiencia, no se disculpó con los entrevistados. Con la audiencia mintiendo, ¿no? Porque él dijo, a mí no eran golpistas, porque a mí no era Lezana. Ella fue candidata en la lista del FIT. Sí. Y tiene todo el derecho del mundo de serlo, como cualquiera. O sea, no hay ninguna contradicción entre que si es dirigente sindical o lo que sea, que vaya en la lista del partido que se le ocurra. No veo absolutamente ninguna contradicción, ni ilegalidad, ni nada en esa cuestión. O sea que la mujer, él le dice que era golpista por eso, ¿no? Y él dice que le mintieron, pero él nunca le preguntó, además no tenía por qué decirlo, nunca, porque lo que ella le contaba con relación al conflicto y al reclamo gremial que tenían los trabajadores del hospital, era todo correcto. La demostración está en que la justicia le dio la razón. Sí. No le mintió nunca, ni fue golpista como él dijo. Fíjate, Luis, la doble vara de este personaje, porque Nora Lezana fue candidata en el FIT, pero hubo otro, Alfredo De Angeli, que salió senador a partir de los cortes de ruta del campo en el año 2008, y nunca vi que Feynman le dijera golpista o que lo maltratara por haber surgido desde una protesta gremial patronal a terminar de senador del PRO. Sí, hay muchos ejemplos como ese, ¿no? Pero mira, para poner la frutilla del postre, ¿cuándo hace Feynman ese acting con esta gente? Porque la usó a la gente esta para hacer un acting en un momento que parecía un momento de derrota del oficialismo, porque los trabajadores del Garrahan habían logrado la reivindicación que reclamaban, ¿no? Fue exactamente el mismo día. Y le dio pie con esa diatriba a que después apareciera el personaje piroso con los sumarios. Y yo a esta altura, cuando un personaje comete semejante desfachatez como el disfraz de periodista,
yo espero cualquier cosa, incluso que coordine con el gobierno para que después terminen echando trabajadores de su lugar de trabajo. Así es. Bueno, Luis, excelente. Muchísimas gracias por traer este tema, refrescar este tema. Bueno, no, gracias a ustedes. La verdad que me da bronca, todavía estoy caliente con esto. Bueno, te mandamos un abrazo y mañana seguimos. Bueno, abrazo grande. Un abrazo. Dale. Chao. Luis Brustein estuvo charlando con nosotros y tenemos algo más para recomendarles e invitar a nuestros oyentes, que es a participar del ciclo El Oído Mutante, cartografías del rock argentino. En realidad hay 3 charlas agendadas, una ya ocurrió, que fue el jueves 6 de noviembre, quedan pendientes 2, la del viernes 14 y la del jueves 20, son charlas en formato de 3 encuentros sobre rock argentino, orígenes, continuidades, rupturas y experimentaciones. Los invitamos este viernes 14 a las 6 de la tarde a participar de esta cartografía del rock argentino. Modera Marcelo Economidis, Susana Martins y Elizabeth Vega Grón, con la presencia de Víctor Pintos, viernes 14 a las 18 horas en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484, Ciudad de Buenos Aires. Si quieren reservar, tienen que comunicarse al 11 49 94 29 98. 14 49 94 29 98. Víctor Pintos en El Oído Mutante para hablar de rock este viernes 14 a las 6 de la tarde. Esa misma, espectacular. Nosotros no vamos a poder ir. No, tenemos un compromiso. Sí, pero a lo mejor a la del jueves 20 sí. Esa llegamos sí. Un poquito tarde, pero llegamos. Pero llegamos. Excelente. Tremendo lo que está Linda pasando. Iniciativa, me encantó. Andrea en Caballito. Sí, ¿no? un accidente. Un accidente, una fuga de gas que provocó un incendio, un escape de gas que provocó un incendio, llamas de más de 12 metros, hay 40 bomberos trabajando, hay un herido grave, se derrumbó parte del edificio, era tremendo verlo, llegaban casi hasta el 4º piso del edificio las llamas, y bueno, pues por ahora son las informaciones que hay. Esto es en Riglos al 300, Riglos y Formosa aproximadamente, el lugar donde se produjo. Por supuesto que fueron evacuadas todos los edificios de la cuadra, sí. ¿no? Sí. Bueno, vos lo comentabas recién que el incendio está controlado, aparentemente. Están controlando hasta ahí, es lo que dicen los bomberos. Las llamas indican que todavía tienen para un rato. Bien. Vamos a ver qué es lo que sucede. Esperemos que no haya más heridos, sí. Hay una parte del edificio que se derrumbó, por lo tanto, bueno, ya complicó la situación de mucha gente. ¿Sabes que tengo una información, se puede decir linda? Ah, qué suerte, porque yo tenía una que era fea para terminar. Bueno, dale. No, pero lo podemos dejar para mañana, porque hoy abrimos el programa hablando de la inflación, hablando de todo, que todo aumenta. Sí. La factura promedio de noviembre de electricidad es de 38.587 mangos. Doy fe. Sí. Doy fe. Esto llegó. Sí. Y bueno, eso es lo que está pasando. Bueno, ustedes cuéntenos, mañana vamos a hablar del tema de las facturas de electricidad, gas, etcétera, consumos en el hogar, así que mañana nos cuentan cuando podamos en este ida y vuelta que tenemos todos los días, a ver cuánto les llegó en sus casas y más o menos cuál es el consumo, porque hay un consumo promedio. Hay un consumo promedio. En mi casa, por ejemplo, lo que más se usa es el lavarropas, está todo el día, no porque lo cuido, le hablo. Pero se usa mucho. Claro. Y bueno, eso es un consumo. Sin lugar a dudas. Bueno, contame la buena. Una noticia, es linda, digamos, no buena. Bueno, agradable. Claro, sería hace el concepto. 2 semanas, creo que fue hace 2 semanas, sí, en el partido de Boca contra Belgrano, en manera de homenaje a Miguel Ángel Russo, el Club Boca Junior hizo una camiseta con la fecha de nacimiento de Miguel con su nombre y el signo del infinito, lo puso en unos globos y lo largó al aire, globos con helio, lo largó al aire. Bueno, ayer se encontró la camiseta esa en un campo de Uruguay, increíblemente, en Soriano. Allí, Soriano es un departamento fronterizo, digamos, con la Argentina, Río Uruguay de por medio. Se encontró la camiseta, la encontró un joven que andaba dando vueltas por el campo, y lo que se comprometió es a traerla
nuevamente a la Bombonera para que se quede en el Museo de Boca. Mirá. Dijo que se le iba a entregar a Cavani y Cavani Qué ya lindo. comentó que la iba a entregar al Museo de Boca. Así sí. que Vi esa noticia cuando preparábamos los contenidos para hoy y la verdad que sí, está buena para el cierre. está Bárbaro. buena. Sí. Bueno, mañana jueves nos reencontramos. Mañana jueves nos reencontramos, conversatoria. Mañana en conversatoria, por supuesto. Lucía Portos, Natalia Salvo van a estar acá con nosotros. Y bueno, vamos a hablar también del tema de cuánto están pagando por los servicios en los hogares, que es uno de los ítems que se lleva parte de los ingresos. Fuerte. Morfi, servicios, transporte y bueno, y no sé si te queda algo. Y el alquiler, el que alquila, obviamente. Bueno, gente bella, nos reencontramos mañana. Ustedes se quedan acá en la 530, que ya empieza Sandra Russo y Jugo de Limón.